Bueno, ahí estamos. El contenido, entonces, de esta semana que vamos a repasar es el de, déjenme ver que me ubico en la palmera, semana 4, arreglos unidimensionales, y luego largamos con arreglos multidimensionales. Les voy a compartir la pantalla, vamos a repasar el contenido del aula y resuelven, ¿de acuerdo? Bien. ¿Me confirma alguno de que se lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, profe. Perfecto. Entonces habilitamos el contenido de arreglos unidimensionales, donde pueden escuchar a Matías durante una presentación, una grabación, explicando lo que son las nociones generales de, de este elemento tan importante de los lenguajes de programación. Un arreglo, básicamente estamos hablando de una estructura de datos estática que nos permite, bajo un mismo nombre, manipular un conjunto de datos homogéneos o del mismo tipo. Tengan presente que si yo construyo un arreglo de tipo estructura, de alguna estructura que yo haya creado, esto sigue siendo válido, que todos los elementos del arreglo son estructuras del mismo tipo. ¿Bien? Es decir, cuando yo digo que un arreglo nos permite almacenar elementos del mismo tipo, es independiente del tipo de dato que yo esté utilizando para cada uno de los elementos. Pueden ser enteros, pueden ser caracteres, pueden ser flotantes y, por supuesto, pueden ser estructuras, es decir, tipos de datos definidos por el usuario. Luego en el aula aparece un ejemplo a modo de motivación, donde ustedes pueden ver dos situaciones. Por un lado, la reserva de memoria para un arreglo de tipo estático, como aparece resaltado en este momento. O por otro lado, utilizando variables ordinarias. Desde un punto de vista de la utilidad, las dos estrategias son válidas. Claramente, manipular un conjunto tan grande de variables que tienen distintos nombres es mucho más incómodo, hacerlo a través de un arreglo. La ventaja de los arreglos es que nos compartan un único nombre, en este caso X, y que yo he indicado entre los corchetes y que se conoce como índice. Ese número, básicamente, lo que nos dice es cuántos elementos, a partir de la dirección de memoria que apunta el nombre del arreglo, en este caso, tengo que saltar y elemento que estoy tratando de mostrar. El primer elemento, 0, se lee, o es la posición 0, forzando al runtime de C, a mi programa, de que de igual manera digo X sub 6 igual a 7, posición 6 del arreglo. ¿Sí? Fíjense que como comienza en 0, el índice va a terminar en la cantidad de elementos menos 1. Es decir, si yo declaré mis índices válidos, van a ir desde 0 hasta 9. Bueno, toda esta parte del aula explica esta situación. Lo que yo estoy comentando ahora es justamente lo que aparece en este gráfico,
donde tenemos el comienzo de la regla. El primer dato es el tercero. Para acceder al segundo, pongo 1 porque quiero saltar un elemento. El primero lo salto y entonces... Profe, dejo de compartir pantalla y se le escucha entrecortado. de arreglo. Y la parte más importante. De última, profe, lo que podemos hacer es ir siguiendo todo con el aula abierta. Chicos, ahí les aviso al profe, a ver, no sé si se dio cuenta de que se le fue de internet. Es tu momento de brillar, Ale. No, no, no. Ahí está, ahí se unió el profe. Ahí está, ahí volvió. ¿Ahora me Sí se dio escuchan? cuenta. Sí, profe. ¿Desde qué parte Sí, profe. se me cortó? Desde el índice menos ¿Llegaron a 1. escuchar la parte donde les daba la respuesta del primer parcial? No, ¿no? No, justo ahí se cortó todo, se le cayó el internet. Si quiere lo voy a repetir. No, saben que yo no repito las cosas, chicos. Mala suerte. Bueno, vamos a continuar. Voy a volver a compartir la pantalla. Ahora estoy conectado desde el 4G. Y a ver si conseguimos más estabilidad con la conexión. Por favor, me confirman cuando estén viendo lo que estoy compartiendo, ¿sí? Ahí está, Perfecto. profe. Bueno. Estábamos por acá. Yo les había mostrado esta imagen, que está en el aula. Ustedes me pueden ir siguiendo en el aula si me escuchan. Mi consejo sería que vayan revisándolo de la misma manera. Entonces les estaba hablando de la posición de inicio del arreglo, que apunta a donde comienza la secuencia de elementos del mismo tipo, en este caso de tipo entero, y les estaba indicando que el valor que está entre corchetes, al que llamamos índice, refiere a la cantidad de elementos que yo tengo que descartar para alcanzar la posición o direccionar al elemento que quiero. Si yo digo x sub 0 es porque no quiero descartar ningún elemento, quiero el primer elemento que está. ¿De acuerdo? Esto el compilador lo puede calcular en función del tipo de dato y la posición de inicio. Si yo digo que voy a descartar 0 elementos, yo sé que desde la posición donde comienza el arreglo, tengo un entero hacia adelante, bytes de memoria, para, bueno, justamente encontrar y transformar esos bytes en un valor entero. Si yo estoy diciendo x1, entonces le estoy diciendo quiero que saltes una posición, descarta una posición, un entero, y dame el siguiente elemento, que sería el 2. ¿Bien? Bueno, si continuamos de esta manera, aparecen algunos ejemplos sobre cómo uno debería recorrer el vector, en definitiva. Y aparece un arreglo de tipo carácter que ya lo han estado trabajando para poder manipular
cadenas de caracteres. Y un video donde, bueno, justamente Matías les cuenta, a través de un ejemplo, cómo cargar un arreglo con números aleatorios y cómo leer o escribir en un archivo. Que en definitiva eso no es nuevo porque ya lo venimos haciendo, simplemente en lugar de hacerlo con variables ordinarias, ahora tenemos que hacerlo de una manera que nos permita recorrer el contenido de nuestros arreglos, de nuestros vectores. Bien. El tema de paso de arreglos a funciones que nosotros presentamos como la primera forma de paso por referencia de argumentos a funciones. Hasta ahora todas las funciones que veníamos trabajando eran paso por valor, donde, ustedes ya lo saben, se genera una copia del valor de la variable desde el argumento actual en lugar de la llamada al parámetro formal, que es el que adquiere el nombre en el cuerpo de la función, y las modificaciones que yo haga a través del parámetro formal en un paso por valor no tienen impacto en el lugar donde existe el argumento, es decir, en el lugar de la llamada. Sin embargo, cuando yo paso un arreglo a una función, lo que estoy pasando en definitiva es la dirección de memoria donde comienza el primer elemento de mi arreglo. Y por lo tanto, como yo estoy direccionando la memoria donde se encuentra alojada el elemento que quiero modificar, al modificarlo sí va a impactar en el lugar de la llamada. Esto es lo que nosotros llamamos paso por referencia. Y lo podemos hacer también con variables, solo que lo vamos a hacer recién la semana que viene cuando veamos el tema de punteros. Por ahora, solamente paso por referencias a través de arreglos. ¿De acuerdo? Y terminamos entonces con los contenidos de lo que fue la semana anterior. Es el turno de ustedes, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo con lo que pueda ayudarlos a partir de esos contenidos? La verdad que no, profe, por el momento no. Buenísimo, está súper claro. No sé si súper claro, pero más o menos no tengo ninguna duda puntual. Al menos el zip no está corrupto. Claro, capaz que no estamos entendiendo tanto que no sabemos ni qué duda tener. A ver, Alejo, ¿cómo decís? Capaz que estamos, o sea, leímos todo y estamos en un punto en donde no entendemos nada, entonces ni siquiera sabemos qué duda Bien. tener. No, pero está claro, profe. O sea, Ustedes, por lo menos creo que... una materia como estructuras de datos tiene dos patas que son sumamente importantes. Por un lado, la teoría nos ayuda a expresar y utilizar el vocabulario correctamente, y eso es importante para poder comunicarnos con otros que están haciendo lo mismo que nosotros. Y por otro lado, la práctica, que es lo que permite en definitiva consolidar lo que estamos aprendiendo. Si ustedes están avanzando en la práctica y ven que sus programas funcionan de una manera correcta o como se espera, como Matías lo especifica en las guías, entonces van por el buen camino. No tienen que dejar de lado la teoría. Agarren los capítulos de libros que nosotros estamos citando, que les estamos recomendando, e intenten avanzar sobre ese tema. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a hacer un repaso sobre los contenidos que habilitamos hoy, semana 5. Si se fijan en el aula, ya debe estar habilitado entonces el contenido de arreglos de más de una dimensión. En este caso, elegimos comenzar con un problema de motivación, donde, imagínense un problema en el cual tenemos que registrar las notas del primer parcial, de un determinado alumno, o de un conjunto de alumnos, perdón. En este caso tenemos 4 alumnos. Entonces, si yo solamente tuviera que registrar notas de un parcial, podría hacerlo perfectamente a través de un arreglo unidimensional.
donde cada elemento se corresponde, supongamos, con cada alumno. Entonces, el elemento en la posición 0 del primer parcial corresponde al primer alumno, el elemento en la posición 1 corresponde al segundo alumno, y así hasta hacerlo con los 4 alumnos. Sin embargo, si el problema tuviera que registrar las notas de varios parciales, una solución podría ser hacer algo como lo que aparece en pantalla, es decir, declarar 3 arreglos: primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Esta solución, si bien es válida y nosotros podemos hacerla, y a veces incluso hasta podría ser práctico tenerlo de esa manera, cuando nosotros encontramos un patrón que se puede relacionar a través de 2 dimensiones, entonces lo mejor que podemos hacer es construir un arreglo bidimensional. Nosotros podemos construir arreglos de tantas dimensiones como querramos en el lenguaje. Es raro que uno opere con arreglos de más de 2 dimensiones, 3 a lo sumo. Pero si el problema lo amerita, en definitiva, yo podría continuar agregando dimensiones mientras necesite. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la primera parte ustedes ya la conocen, es lo que vimos la semana pasada. La declaración de un arreglo convencional implica especificar el tipo de dato, el nombre del arreglo y la cantidad de elementos que voy a tener en la primera dimensión. Si yo tengo una segunda dimensión, tengo que agregar entonces un segundo juego de corchetes con la cantidad de elementos que quiero que tenga en esa segunda dimensión. Y de esa manera puedo continuar. La cantidad de elementos que voy a tener asociados a nombre arreglo va a ser igual al producto de los números que yo coloqué entre corchetes durante la declaración. ¿Bien? Entonces, todo esto que yo les estoy diciendo, con otro ejemplo, aparece explicado en el videito de conceptos que aparece ahí en el aula, y lo tienen en la diapositiva que se pueden descargar también. Vamos a ver el ejemplo que aparece en pantalla. En este caso, para el mismo problema que estábamos trabajando antes, estamos definiendo un arreglo de 2 dimensiones llamado nota, que tiene 3 elementos en una dimensión y 4 elementos en otra dimensión. Decimos que tiene 3 filas por 4 columnas, 3 por 4, 12, es la cantidad total de elementos que va a tener. Si yo quisiera inicializar este arreglo en el momento de la declaración, fíjense que tengo que hacerlo utilizando llaves. La primera llave representa el conjunto total de elementos. Tengo 3 elementos por 4. ¿Bien? La segunda llave, esta, que va de acá hasta acá, representa cada uno de los elementos que voy a tener en cada fila. Como yo tengo 3 filas, es como tener 3 arreglos. Tengo que generar 4 elementos por cada arreglo y 3 conjuntos de elementos. Tengo la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. ¿Bien? Esto solamente lo puedo hacer durante la declaración. Si yo en alguna parte del programa quisiera decir notas 3 es igual a, y poner llaves y los 4 elementos que quiero asignarle, no lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Si yo quiero hacerlo durante el cuerpo de mi programa, lo tengo que hacer direccionando directamente a través de los índices. ¿Bien? Bueno. Acá hay una nota simplemente de complemento. Uno podría directamente especificar a través de un solo juego de llaves la secuencia de los 2 elementos, ya que se supone que en la memoria principal todos los elementos se encuentran almacenados uno detrás del otro. Por lo tanto, cada fila completa, es decir, todos los elementos que componen las columnas de la fila 0, aparecen antes que todos los elementos de las columnas que componen la fila 1. ¿Bien? Nosotros, entonces, si lo vamos a ver desde un punto de vista gráfico, lo que acabo de decir es esto que está acá. Yo tengo el nombre de mi arreglo, que como siempre apunta al inicio de mi secuencia de números. Y en total tengo 12
que son los que aparecen en la matriz que está en la figura 2. Ahora, cuando yo digo fila 0, por ejemplo, notas 0, estoy referenciando a esta posición. Por lo tanto, en el segundo juego de corchetes, yo puedo especificar, podría decir 0, 1, 2 o incluso 3. 0, 1, 2 y 3. Refiriéndome a este elemento, a este elemento, a este elemento o a este elemento. ¿Bien? Porque recordemos que ese número indica cuántos tengo que descartar para llegar a la posición. En definitiva, notas 0, olvídense del corchete con asterisco, eso es simplemente como un comodín, pero desde el punto de vista sintáctico no se puede usar en el lenguaje, ¿sí? Si yo quiero hacer referencia a la fila 0, tengo que decir notas corchete 0. Me estoy refiriendo a ese paquete de datos. Si yo digo notas 1, entonces estoy apuntando a esta posición de acá. ¿Sí? Y como tal, la segunda dimensión, los corchetes con el 0, 1, 2 o 3, me van a permitir alcanzar los elementos del segundo vector, el que se encuentra en la fila 1. ¿Bien? Y de igual manera, si yo digo notas 2, estoy apuntando a esta dirección, y los 4 elementos que siguen, y por lo tanto, cuando utilizo los corchetes con el índice para esa segunda dimensión, apuntan a estos que están acá. ¿De acuerdo? Bueno, en el video ustedes se van a encontrar un ejemplo de cómo Matías resuelve un problema que está puesto acá, el texto. Tiene que ver con una carga de una matriz, calcular sumatorias y promedios y usar funciones para interactuar con la matriz. Nosotros acá les sugerimos que presten atención sobre todo a la carga, impresión y uso de funciones con matrices. Incluso hay alguna pista que deja Matías sobre algo que puede ser complicado, no complicado, pero sí hay que prestar atención cuando uno pasa argumentos a funciones de este tipo, de matrices. Y bueno, y con esos elementos completamos todo lo que ustedes deberían ver durante esta semana que comienza hoy. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se quieren poner a ver esto? Ustedes me dicen, estoy para lo que necesiten. Bueno, no hay dudas. Hoy estamos arrancando la semana 5, arreglos multidimensionales, declaración, recorrido, operaciones, paso a funciones. La semana que viene arrancamos con el tema de punteros, unidad 3. Y la otra semana vamos a ver, la semana siguiente, arreglos en términos de punteros. Completado eso, quedamos en óptimas condiciones para la primera evaluación parcial. ¿De acuerdo? Tengan presente de que el primer trabajo práctico ya fue evaluado, ya fue presentado el viernes pasado. En estos días seguramente van a recibir una invitación para que el jueves tengamos un cara a cara y nos puedan explicar algunos ejercicios, algunas cuestiones de lo que eligieron resolver. Y también tengan presente que ya nos aproximamos al deadline del trabajo práctico número 2. ¿De acuerdo? Asegúrense de que no hayan archivos comprimidos corruptos en esta segunda entrega. ¿De acuerdo? Sí, Chicos, profe. ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran
que veamos, y si no, los libero para que puedan continuar estudiando. Como le dije antes, profe, todavía no. Yo no. Bien, el primer parcial ya está puntero. Exactamente. Si te fijas ahí donde estaba mostrándoles recién, en la presentación del aula, donde dice condiciones, aparece en la semana 8, sombreado como en naranja. Todo lo que está antes entra. Unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Profe, ¿cómo va a ser la dinámica de la devolución el día jueves? Es una entrevista, vamos a conectarnos. ¿Qué hace Mati? Buenas. No te había visto. Justo le estaba comentando a los chicos lo de la entrevista diabólica que diseñaste para el jueves. ¿Querés contarles vos cómo va a ser la dinámica? Listo. Bueno, chicos, ¿cómo les va? La idea es que en el transcurso del día de hoy les voy a pasar una especie de pseudo cronograma, ¿sí? Para el día viernes, en el cual desde las 11 hasta las 2 de la tarde, que sería el horario que nosotros tenemos previsto. Jueves, Mati, ¿sí? jueves. El jueves. Entonces, en ese día vamos a hacer entre 10, 15 minutos una entrevista por cada uno de los grupos, ¿sí? En el cual ustedes lo que tienen que hacer es poder explicar qué es lo que hicieron, cómo lo resolvieron, por qué lo plantearon así, si habría otra forma, ¿sí? Tengan en cuenta que van a defender el grupo conmigo, ¿sí? O sea que los dos tienen que estar, tienen que saber lo que se hizo, ¿sí? Yo sé que hay algunos ejercicios, de acuerdo a lo que estuve viendo, que se nota el estilo de programación de uno y se nota el estilo de programación del otro. Son dos estilos distintos. Bueno, más allá, eso me parece perfecto que lo hayan hecho así. Lo que sí quiero es que el que hizo este programa sepa lo que hizo el otro y viceversa, ¿sí? Y en el momento, o sea, es una defensa, no es un parcial ni nada, es como para reafirmar que lo lo hicieron entre ustedes, ¿sí? Más que todo eso. No va a durar más de 10 minutos, o sea, no tengan miedo, ¿sí? No puede haber tanta maldad, Mati. Bueno, habíamos terminado con la clase, justo, le estaba dando el espacio para que consulten, no tenían dudas los chicos, y apareció esto de cuando les estaba comentando de la entrevista el careo, y justo Fugaz nos estaba preguntando eso, así que es súper oportuna tu intervención, Mati. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Parecer no. Ese es un no, exactamente. Chicos, nos estamos viendo el jueves entonces. Suerte con esta semana de estudio. Y bueno, cualquier duda, por supuesto, pueden utilizar todos los elementos de comunicación a su disposición para despejarla. ¿De acuerdo? Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chao, Chao, profe. Vamos. Profe. No, profe. ¿Podés parar la grabación, Mati, que no sé qué le pasa de acá?